el diario digital en segundos.com.pa sigue desmenuzando los Varela Leaks. El periodista Demetrio Laciregui es quien ha realizado esta importante investigación y pues siguen saliendo pues temas que uno no sabía. Es decir, la relación entre Varela, por ejemplo, hoy sacas cómo fue y le pones el sugerente título Yanivel, la ficha de Varela para entregarle el control del CD a Rux. Bueno, en la última elección que se hizo, la obsesión contra Ricardo Martinelli y los negocios que estaba haciendo desde la presidencia. Bienvenido, Demetrio. Buenos días. Sí, gracias, Fernando, y saludos a los amables televidentes y los que nos escuchan también en este importante noticiero. Sí, realmente los Varela Leaks, como digo yo, es pararse frente al océano y ver la inmensidad de todo lo que hay allí. En el tema de Yanivel, efectivamente, sí, el expresidente Varela usó a Yanivel para tomarse CD y pasárselo a Rómulo Rux, como decimos hoy, porque el expresidente consideraba que tenía un respaldo sólido con Yanivel en la Asamblea. Bueno, incluso ella le trata y le pide disculpas por lo que cuentas aquí, cuando no logra colarle las dos magistradas en la Corte Suprema. Exactamente, porque el expresidente pensaba que los 16 diputados de Cambio Democrático se iban a sumar a diputados panameñistas del PRD e iban a hacer entonces una mayoría para aprobar las dos magistradas. Pero pues eso fracasó, abortó el plan debido a que no hubo finalmente la posibilidad de que sumara los pollitos Yanivel y los pusiera en la misma jaula, ¿no? Entonces ella pues le dice, el presidente, le fallé, no pude lograrlo. El expresidente sabía que no tenía los votos. Se lo había dicho la ex primera dama, se lo había dicho Diana de la Guardia, su amiga íntima y confidente, se lo había dicho Manuel González Revilla, padre. En fin, había varios bueno, y como siempre la culpa era de Martinelli. Al final. Entonces, tenemos allí una situación en la que él esperaba manipular las circunstancias, pero no pudo hacerlo. El lenguaje que se utilizaba aquí para poder entenderlo era una forma sencilla, una forma directa, tenía tanta facilidad independientemente por la jerarquía que tenía en ese momento, de forma de amistad con todos los sectores políticos. Bueno, era un lenguaje llano, ¿eh? No había nada encriptado, o sea, era directo, como una conversación normal que sostenemos entre dos personas que se conocen y que se transmiten intereses, pedidos, demandas, en fin, una comunicación fluida permanente, que es lo que a mí me llama la atención, Fernando. Sí, ¿cuánto tiempo permanecía Varela en el celular? Pues? Y él dice, si me ratifica las magistradas, la religo. Así es, en la Asamblea. En la Asamblea, como presidente de la Asamblea. Sí, o sea, el poder... ¿Las promesas eran económicas o políticas? Había de todo. Sí, había de todo. En este caso particular de la señora Ábrego. Eran cuestiones políticas. Cuestiones políticas, sí. Por ejemplo, Zulaika Moore había no solamente el interés político de llevarla a la Corte Suprema de Justicia, sino que también había favores. En algún momento, Zulaika era la fiscal, ¿no? La fiscal, ex fiscal. En algún momento ella le pide ayuda para su hija, que está en Savannah, Georgia, estudiando y quiere que le... como diríamos, le den una ayuda de $170,000. Wow. Más o menos. Un auxilio económico. Un auxilio económico en ese momento, ¿verdad? Y evidentemente lo tuvo. Hay un pasaje interesante entre Kenia Porcel y Varela, donde Varela se burla de Zulaika Moore diciendo que parece una de las protagonistas de Star Wars. ¿Por qué razón? De la Guerra de las Galaxias. Como una de las princesas, ¿no? Pues le decía a la princesa Leia, la mujer esta, que no sé si se entendía qué es lo que le estaban diciendo. O sea, cosas así, ¿no? Que hay salpica una y otra. Es que sorprende, a medida que usted va contándonos en sus entregas, cómo estaba todo salpicado, estos tentáculos en todos los sectores, porque no había uno específico, en todas las direcciones. Exacto. Un tema interesante, Fernando, que creo que valía la pena compartir con los oyentes y televidentes, es la relación con los banqueros.
Hay un pasaje que yo registro en el archivo que tenemos sintetizado de los Varela Leaks, que se refiere a un banquero hondureño, Camilo Atala, o Atala, no sé cómo se pronunciará el apellido, puede ser Atala, yo creo, Atala. del Banco Ficosa. Había una relación muy estrecha entre Varela y Atala. Y en algún momento, en junio del 2017, precisamente el 29 de junio del 2017, Varela le comenta que no puede seguir pagando los intereses que le cobraba Atala en Ficosa en una línea de crédito de $1 millón que tenía él abierta ahí en el banco. Y Varela se queja porque le está cobrando 24% de interés anual, o sea, un elevado interés, y le dice que, textual, le dije a Juan Orlando, me cobras 24%, le dice Varela a Atala, y Atala le dice, deja de llorar, ya te lo bajé, le respondió. Y entonces Varela le dice, soy un presidente pagando 18% a sus 3 años en el cargo. O sea, quejándose de que necesita plata, pero no a esos intereses. No a esos intereses. ¿Verdad? Había una relación, según los Varela Leaks, muy cercana entre Varela, Atala y el expresidente Hernández. Juan Orlando Hernández. Quien está condenado en Nueva York por narcotráfico. Por narcotráfico, él y el hermano. Él y su hermano. Recordemos que al mes de haber dejado la presidencia lo detienen y lo extraditan en un juicio pues expedito también que le hacen, ¿no? En diciembre del 2017, Varela había respaldado oficialmente la reelección de Hernández, que había motivado mucha resistencia en la sociedad hondureña por las razones amañadas como él se reelige. Una situación que fue condenada por la OEA. Pero Atala le pide a Varela que respalde a Hernández y el gobierno panameño en ese entonces respalda, a pesar del cuestionamiento de la Organización de Estados Americanos, respalda incluso a Hernández. Económicamente incluso también hubo ese respaldo. No, era respaldo político. En ese momento, ¿verdad? Hubo protestas, 3 semanas de protestas, hubo 16 muertos, es decir, una situación muy, muy delicada interna, pero por la relación que había entre Varela y Hernández, Varela le da todo el peso político del gobierno panameño en ese momento a Hernández. Hay otro pasaje en los Varela Leaks, el 19 de diciembre del 2017, el ex diputado, ex ministro y en ese momento embajador de Varela en Naciones Unidas, le pide por intermediario de unos empresarios allegados a Juan Hernández que Panamá reconozca el nuevo gobierno de Honduras, cosa que hace Varela. Y también el embajador Arrocha le pide el expresidente Varela que hay solicitud de Hernández que respalde la candidatura de la ex canciller hondureña para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Panamá compromete su respaldo a esa candidatura, pero no prospera. En ese momento, en el año 18, quien fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la ex canciller ecuatoriana, María Fernández Espinosa. Y hay un detalle adicional. Atala era el intermediario de las ventas de ron abuelo en Honduras. Y, o sea, ahí estaba como el meollo del asunto de todo. Finalmente, ¿no? Y el 2 de diciembre del 17, Varela le pide a Atala que prepare el embarque de ron o sea, que reciba el embarque de ron en Honduras, y en ese momento le pide que le amplíe la línea de crédito de 1 millón a 1.250.000. Atala se lo aprueba y hay un interesante que le dice Varela a Atala, yo te pido a ti, pero no a los rabiblancos banqueros de Panamá que no me tratan tan bien como tú. Yo no entiendo que le cobre 18% de interés y lo trata tan bien. Había otras relaciones ahí, y quizás más que políticas también estaba el tema económico. Y este capítulo cierra diciéndole a Atala a Varela que deje de llorar. Dice, deja de llorar, culero. En Centroamérica, culero es marica. Entonces, Varela lo suaviza y le dice, bueno, mira, arreglemos esto. Yo tengo el yate Centuria en Miami, así que cuando tú quieras, ahí está el capitán disponible para que tú lo uses en el momento que lo necesites. Entonces, con esto lo que quiero señalar es
la relación estrecha entre ese banquero hondureño, el expresidente Varela, y al mismo tiempo el expresidente Juan Hernández, de Honduras. que con los pocos elementos que encontramos sobre esa relación, podemos pensar que la relación pues, involucraba otros temas, claro, ¿verdad? Sobre todo ahora que vemos el expediente de Hernández, como se conoce, ¿verdad? Ahí hay un tema también, Fernando, mencionarlo de paso. ¿Tú recuerdas cuando le confiscan el $1.000.000 al panameño en el aeropuerto de Toncontín, en Honduras? Toncontín. Y que para el juicio se presenta al tribunal Popi Varela, Melitón Arrocha, Luis Barría y otros grandes personajes del panameñismo. ¿Qué hacían ellos en ese juicio? Es una pregunta que queda en el aire. Otra cosa es el artículo que publicas el lunes, una especie de Varela en la cabeza. Se creía una especie de Ignacio de Loyola, cura y militar al mismo tiempo. Es más, Fernando Berguido dice, tú eres dentro un policía y un sacerdote frustrado. Así es, así es. Y narras cómo fue la intervención del Consejo de Seguridad en todo el caso del hotel con el padre Cosca. Que fue muy sonado. Sí. Es un tema escabroso realmente, porque el expresidente trata de encubrir el asesinato y desligar del tema al padre Cosca. ¿Había un vínculo de amistad entre el padre Cosca, el expresidente? Había un vínculo muy Y la estrecho. primera dama. Y la primera dama. dama. Es más, sale en los Varela Leaks que Varela le dio en algún momento hasta $16.000 en ayuda económica al padre Cosca. O sea, había una relación muy, muy cercana. El caso, pues, realmente tuvo connotaciones muy graves, pero Varela lo manejó junto con Kenia Porcel, el Consejo de Seguridad, Rolando López. Popi Varela, Berguido estuvo metido en eso, el abogado Berguido, y es decir, cómo taparon al máximo el tema para sacar de la jugada o del crimen al padre Cosca. ¿Para no afectar a la Iglesia Católica o para no afectar específicamente al sacerdote? Al sacerdote. Yo pienso que no fue una acción para cuidarle la cara a la iglesia, sino al sacerdote. Allí hay... ¿Qué se plantea? Allí hay, ¿cómo te diría? Un conocimiento completo de lo que había sucedido. Ellos no desconocían lo que había pasado. El tema fue cómo echaron tierra sobre el asunto para que al final solamente se responsabilizara a uno de los implicados, sí, y liberaran a los otros dos, que era el padre Cosca y un sobrino. ¿Qué se dice allí en esos movimientos que se hicieron precisamente para ocultar la realidad? Bueno, primero borraron las imágenes de las cámaras de seguridad que habían. La fiscalía vendió la idea de que las cámaras no funcionaban. Pero una funcionaria, una empleada del hotel que estaba en recepción, vio que las cámaras estaban funcionando e hizo unas tomas, unas fotos del video que estaba corriendo en ese momento, en el control, ¿no? Grabándose en ese momento. Y esa empleada fue despedida, las imágenes fueron borradas. Y el muchacho fue herido gravemente, un golpe en la cabeza, una fractura en el cráneo, tuvo una hemorragia, trataron de pararla allí en la habitación, no pudieron, lo sacaron a rastras y lo llevaron a la salida del acceso a la piscina del hotel y ahí lo dejaron. Y el personal de recepción que estaba viendo lo que estaba pasando, vino al lugar, trató de ayudar, no pudieron y lo llevaron al hospital donde murió, ¿verdad? Entonces estaba involucrado el padre Cosca, un sobrino del padre Cosca y la víctima, pues, que falleció. Porque hay algo interesante y es decir, ¿cómo se refiere Lorena Castillo a José Luis Lacunza? Sí. Ella como que no estaba muy conforme con la designación del padre Lacunza como cardenal.
dijo a Varela en las conversaciones que tenía que darle fuete. Sí. Dice, métele fuete a Lacunza porque es un cura que le falta humildad. Entonces, no había una buena relación entre la primera dama y Lacunza. Varela no se hace eco del comentario. Me imagino que él sabía bien el punto de vista de la ex primera dama sobre ese tema en particular. Y todo esto se da también en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud. Claro. Que coincide. iba a ser, exacto, pocos meses después. Y no se quería afectar entonces. Exactamente. En ese sentido sí pienso que se actuó en manera precipitada para no empañar el ambiente de un evento importante en el cual Varela había comprometido pues todo su prestigio y mucho dinero. 65 millones. 65 Sí, millones que extraoficialmente. O sea, nadie sabe cuánto se mucho gastó. más. Sí, sí. Nadie sabe cuánto se gastó realmente en ese La magnitud despilfarro. fue grande, sí. Pero en fin, bueno, vamos a ver qué trae Don Demetrio Laciregui para la otra semana. ¿Estamos en qué entrega? En la sexta. En la sexta. En la sexta. En la sexta. Así que bueno.